Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marcos Segovia, sirviendo en el equipo de misioneros de Palabra de Vida Argentina. Y en el día de hoy me toca compartir el comentario de la hora silenciosa, que queda allí en Hechos capítulo 18, del versículo 18 al 28. Y voy a leer en la versión NTV. Dice así: Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Y Pablo en estos pasajes está terminando su segundo viaje misionero y emprende su tercer viaje misionero. Y al analizar este texto pude descubrir algunas cosas. En primer lugar, descubrí un matrimonio bien enfocado en el servicio a Dios, Priscila y Aquila. Un matrimonio bien enfocado en el servicio a Dios, Priscila y Aquila. Y ahí en el versículo 18 dice: Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Dice ahí que se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Y en los primeros versículos del capítulo 18 nos cuenta que Pablo conoció a Aquila y Priscila, que tenían el mismo oficio que él, que era de hacer tiendas, y que trabajaba con ellos. Por lo que podemos ver, desde ese momento nace un compañerismo con Pablo en el ministerio. Y lo que nos muestran otros pasajes donde se menciona a Priscila y Aquila, este era un matrimonio consagrado y comprometido con Pablo y con la obra de Dios. Y ellos estaban dispuestos aún a exponer sus vidas por Pablo, como nos cuenta en Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4. Ellos eran judíos que venían desde Italia y posiblemente eran hermanos que habían creído el Evangelio en Roma, ya que en Roma ya había una iglesia. En segundo lugar, descubrí en el texto un siervo bien instruido en la palabra de Dios, Apolos. Un siervo bien instruido en la palabra de Dios, Apolos. Y allí en el versículo 24 nos dice: Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y aquí aparece Apolos que, según se nos dice, era un hombre judío que conocía bien las Escrituras, el Antiguo Testamento.
y era seguidor de las enseñanzas de Jesús y de Juan el Bautista. Nos dice el texto acá que solo conocía el bautismo de Juan. Y él venía desde Alejandría, Egipto, que era la capital académica por excelencia en aquella época. Seguramente el haber estudiado allí le daba la elocuencia y, sumado a la capacidad que Dios le daba, podía exponer con precisión las Escrituras. También nos muestra el pasaje que recibió más instrucción de parte de Priscila y Aquila para poder seguir enseñando con más precisión aún acerca del camino del Evangelio. Y nuevamente podemos ver aquí el compromiso de Priscila y Aquila instruyendo acerca del camino del Señor. También podemos ver la humildad de este hombre tan preparado que estuvo dispuesto a recibir el conocimiento que otros le impartían. Y para terminar, en la reflexión de este pasaje que el Señor nos trajo en el día de hoy, puedo ver algunas cosas para aplicar a mi vida. Y en primer lugar, puedo ver la entrega, el compromiso, el enfoque que tenía este matrimonio, Priscila y Aquila, para servir en la obra de Dios. También puedo ver el compañerismo entre ellos como matrimonio y con Pablo. Y esto me hace recordar que Dios nos llama a todos los salvados a participar de su obra, que Él ha llamado a todos. Y no importa si sos un niño o una niña, un joven o jovencita, si sos adulto o anciano. Y qué bueno es para el matrimonio servir juntos al Señor. Y si aún sos soltero, qué bueno sería decidir casarse con alguien que tenga ese enfoque y ese deseo de servir al Señor. La pregunta es, ¿tenés un matrimonio enfocado en el servicio al Señor? ¿O estás proyectando eso para tu vida? Y en segundo lugar, puedo ver la dedicación y disposición de Apolos para prepararse en el conocimiento para poder trazar correctamente la palabra de Dios, y también puedo ver su humildad al estar dispuesto a dejarse instruir por otros. Y tal vez ya estás sirviendo al Señor, pero ¿sos un siervo instruido en la palabra de Dios? ¿Te has interesado en conocer más la Biblia? La verdad, es un desafío para todos nosotros en este día, que Dios vea un corazón dispuesto a poner en práctica su palabra. Hasta aquí su palabra, espero que te haya sido de bendición. Te mando un abrazo desde San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina, y te deseo grandes bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.